Voy a comenzar esta conferencia de ejercicios espirituales con un fragmento de el pasaje del interrogatorio de nuestro Señor Jesucristo ante Pilato. Y le dice así Pilato: luego, ¿rey eres tú? Jesucristo respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Y ahora voy a leer la frase de Jesucristo en la que voy a desarrollar después en la conferencia. Para esto vine al mundo, para dar testimonio a favor de la verdad. Punto. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Esta frase final es la clave. Todo el que es de la verdad oye mi voz. La voz de Jesucristo es la suya propia cuando estaba aquí en su cuerpo mortal, o la voz de sus ministros, o de todo aquel cristiano que hace el apostolado. Es decir, la voz de la Iglesia en sus laicos, religiosos, sacerdotes que proclaman la palabra de Dios. Esa es la voz de Cristo. Pero fíjense que dice: todo el que es de la verdad oye mi voz. Es decir, que para que alguien oiga la palabra de Dios y la acepte, primero, antes, tiene que ser una persona que es de la verdad. Es decir, tiene que estar predispuesto con la gracia divina para que cuando llegue la predicación o la voz del Señor en el fondo de la conciencia por una inspiración especial, como ha habido tantos que se han convertido sin predicación, sino por inspiraciones inmediatas de Dios, pues, como digo, antes de que venga esa voz, tiene que estar predispuesto por la gracia divina para que sea esa persona de la verdad. Porque si no es una persona de la verdad, no va a escuchar la voz del Evangelio. Venga de quien venga, venga de Jesucristo en cuerpo mortal, venga en inspiración divina, venga en misioneros, sacerdotes, predicadores, el que sea. Por muy santo que sea el predicador, si esa persona no recibe la gracia de estar predispuesto a recibir esa voz, no se va a convertir. Y así se entiende, repito la frase porque es, todo lo que es palabra de Dios es oro, pero esta frase es magnífica. Todo el que es de la verdad, es decir, el que ha sido predispuesto por la gracia divina y ha acogido esa gracia divina libremente para ablandar su corazón, y por eso es de la verdad y está de buena fe y está abierto a que cuando la voz le diga la verdad, la va a acoger. Y ahora yo pregunto, está claro que la voz depende de los misioneros, de que prediquen, pero ¿de quién depende de que reciban esas almas la gracia divina para que se conviertan en personas que son de la verdad, que estén predispuestos para decir que sí a la semilla del Evangelio? ¿De dónde viene esa gracia previa, anterior a la predicación, que les predispone a decir que sí a Dios? ¿De dónde viene? Pues evidentemente de la oración y de la penitencia, de la mortificación.
Y cuando hablamos de mortificación, hablamos del ejercicio esforzado de cualquier virtud. Y cuando hablamos de oración, incluimos la litúrgica, que es la fervorosa recepción de los sacramentos. Pero para resumir, esquematizar, sintetizar, decimos que esa gracia divina que reciben esas almas para predisponerlas a que se conviertan cuando reciban la luz del Evangelio, esa gracia divina que les convierte en personas de la verdad, se consigue por la oración y la mortificación. Por eso, ¿qué es más importante a la hora de convertir las almas? ¿La predicación o la oración-mortificación? Evidentemente esto segundo, la oración-mortificación. Y lo vamos a entender con un ejemplo. Lo voy a ir leyendo poco a poco, pero si no les da tiempo a copiar alguna frase, sepan que después les puedo enviar por correo electrónico la predicación que tengo escrita. Para que un campo dé fruto, se requieren 3 cosas: semilla, agua y abono. Cuando hablamos de abono, sabemos que el abono puede ser visible, por ejemplo, estiércol, o microscópico, es decir, las sales minerales que están en la tierra que fácilmente se pueden disolver por el agua. Entonces, ese abono, sea visible o invisible, son los minerales, que la planta después, gracias a los rayos del sol, los convierte en materia orgánica y en frutos. Pues bien, repito, 3 cosas se necesitan para que un campo dé fruto: semilla, agua y abono. Si tengo 1 tonelada de semilla esparcida en el campo y solo tengo agua y abono para 1 kilo de siembra, fíjense la diferencia, siembro 1000 kilos de semilla y solamente tengo agua y abono para 1 kilo, para un 1 por 1000, para una semilla de cada 1000, para que pueda fructificar. ¿Qué va a ocurrir? Que desperdicio un montón de semilla, porque por más que yo eche miles de kilos de semilla, si no tengo suficiente agua y abono, no va a fructificar. Ante la falta de fruto, no voy a echar más semilla, sino más agua y abono para que lo ya sembrado fructifique. Ahora vamos a traducir el ejemplo. El campo son las personas del mundo. La semilla es el apostolado, predicar. También aquí podríamos poner las inspiraciones de Dios. Pero básicamente eso, la voz de Dios a través de sus misioneros o de sus cristianos, eso es la semilla. El agua es la oración. Y el abono, la mortificación interior y exterior. Entonces, hoy día, con los medios de comunicación, con el internet, la televisión, la radio, etc., se esparce más semilla del Evangelio que nunca, por todas partes, los 5 continentes. Semilla toda la que ustedes quieran. Pero ¿hay suficiente oración y penitencia para poder hacer fructificar tantos miles de toneladas de semillas de Dios en ese campo que son las almas que hay en el mundo? No.
Hay mucha semilla, mucha predicación, pero hay muy poca oración y penitencia. Y por eso tanta semilla no hace fruto y el mundo cada vez más alejado de Dios. De aquí se sigue la consecuencia. Lo más importante hoy día es la oración y la penitencia. Es lo que más hace fruto. Semilla ya la tenemos. No digo que los misioneros y los de vida activa no tengan que predicar más, muy bien, pero ese predicar más, si no hay oración y penitencia, no va a hacer fruto. Actualmente existe muchísimo apostolado que no hace fruto por la falta de oración y mortificación. No es tan necesario aumentar el apostolado, sino la oración y el abono y la mortificación. Normalmente el apostolado enfría y nos aleja de la vida ascética de la oración y del abono. El uno meterse en el apostolado enfría, me distrae, me preocupa, y luego vuelvo a la oración seco, frío. Necesito el silencio, la soledad para recargarme de Dios, apartarme del bullicio del apostolado. Por eso hay personas llamadas a centrarse en la oración y la mortificación dejando el apostolado, como son las religiosas de clausura. ¡Ay! Es que podría hacer mucho fruto haciendo apostolado con la catequesis. Podría hacer muchísimo fruto haciendo apostolado con los ancianos, ayudando en la parroquia. Pero resulta que me siento llamada a la vida religiosa en clausura. ¡Oh! ¿Cuánto bien haría si dejara la vida de clausura y volviera a las catequesis? Te estás engañando. Porque ya semilla hay mucha. Lo que falta es oración y mortificación, a lo que se profesionalizan las religiosas contemplativas. De eso es lo que más hace falta para convertir almas, no tanto de lo otro. Esas son necesarias, las almas que se dedican a la oración contemplativa. Podría ser que en un mundo de 8.000 millones de personas como es el de hoy, de las cuales más de la mitad han recibido el querigma suficiente para acercarse al cristianismo. El querigma es el resumen de la predicación. Existe un Dios que tiene 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se hizo hombre, se llama Jesucristo, y Jesucristo murió en la cruz para salvarnos y resucitó al tercer día para probar que todo lo que dijo en el Evangelio es verdad, y fundió la Iglesia Católica y se quedó en la Eucaristía. Eso es el querigma, ¿no? Pues el querigma, esto que acabo de decir, pues más de la mitad de la gente lo ha recibido de una manera o de otra. Claro, no se habrán convertido en la inmensa mayoría, pero saben que está ahí. Está a su disposición, sobre todo con los medios de comunicación. Pues bien, de las cuales, de esas miles de millones de personas que han recibido esa semilla, ese querigma, de las cuales más de la mitad han recibido el querigma suficiente para acercarse al cristianismo. O sea, de esos 8.000 millones de personas, más de la mitad han recibido el querigma suficiente para acercarse al cristianismo. Pongamos 5.000 millones de personas. De las cuales más de la mitad, de las cuales solo aproximadamente el 1% son católicos practicantes o cristianos de buena fe. Alguno podría decir, no, es que hay un 17% de católicos en el mundo ya, pero quita de ahí los niños que no tienen uso de razón. Quita de ahí cantidad, legión de católicos que no practican, que hasta no creen.
Yo la verdad no me atrevo a decir que haya más de un 1% de la población mundial de cristianos que estén de buena fe o que vivan su catolicismo bien. Un 1%. La otra inmensa mayoría que ha recibido el querigma y se ha resistido a la gracia es por la falta de oración y penitencia en la Iglesia. Estamos hablando de miles de millones de personas, de la población de Perú multiplicada 10, 20, 30, 40 y 50 veces, o 100 veces, que han recibido el querigma, que tenían suficiente voz de Dios para convertirse y que no se han convertido por la falta de oración y penitencia, por la falta de almas que se dediquen a eso, no por la falta de semilla. Por eso dijo el Papa Pío XI a los cartujos en 1924 esta frase: más contribuyen a la extensión de la Santa Iglesia y a la salvación del género humano los que cumplen el deber continuo de la plegaria, que los que cultivan fatigosamente el campo del Señor, o sea, es decir, la vida activa. Repito, más contribuyen a la extensión de la Santa Iglesia, a la conversión de las almas, los que cumplen el deber continuo de la plegaria, es decir, los religiosos contemplativos. Él se refería a los cartujos, igual podría decir carmelitas, como clarisas, como visitandinas. Más estos contribuyen a la extensión de la Iglesia y a la salvación de las almas que los que se dedican a la vida activa. Pío XI, 1924. Y por eso también Pío XII en la Mystici Corporis Christi dirá que misterio insondable y nunca lo suficientemente meditado, que la salvación de muchos depende de las oraciones y sacrificios de unos pocos, de los cristianos. Y Fátima, que le dijo la Santísima Virgen a los niños, rezad y haced penitencia. No dijo, id al mundo entero a predicar. No dijo eso a los niños. Mira que tenéis que crecer, formaos bien, aprender a leer y a predicar a todo el mundo. No. Les dijo, muchas almas se condenan porque no hay nadie que rece y haga penitencia por ellas. Que no hay nadie que a esa semilla de la voz de Dios le ponga agua y abono. Hay mucha semilla, pero muy poca agua y abono, muy poca. Por eso, la vocación más querida para nuestro Señor es la contemplativa. Y como lo sabía el Señor que en el futuro iba a ser así, ya puso en el Evangelio esa comparación de la vida activa con la contemplativa entre Marta y María. María ha escogido la mejor parte. Esto para que amen su vocación profundamente, rechacen enseguida cualquier tentación bajo capa de bien. Vale la pena estar ahí crucificadas en el cuerpo o en el alma, con enfermedad, con achaques o con desprecios, vale la pena estar ahí. Porque ahí es donde están sacando más almas de la perdición con ese agua y ese abono. Se necesitan muchas más almas centradas en la oración y mortificación que activas en el apostolado, para que fructifiquen las semillas que ya se están esparciendo en tanta abundancia. Es verdad que desde el cielo y desde el purgatorio llegan muchas oraciones que fructifican, pero si a pesar de eso solo hay un 1% de fruto, el argumento crece por la falta de oración y mortificación desde la tierra. Claro, si encima que vemos poco fruto por falta de oración y penitencia, resulta que ese poco fruto en parte es por las oraciones de las almas del purgatorio y las almas de los santos que están en el cielo, entonces es que todavía los de la tierra hacemos menos fruto todavía.
todavía menos, por falta de agua y de abono, de oración y penitencia. Hasta el demonio puede incentivar a alguien que haga más apostolado para retirarlo de la oración y la mortificación, con lo cual el mismo demonio sabe que no va a fructificar. Por eso, la llamada a enterrarse vivo por las almas, dejar de hacerse la propaganda apostólica y atender a lo que la providencia nos quiera enviar. Por eso. Y centrarse en lo que nunca va a sobrar ni ser inútil. Y centrarse en lo que nunca va a sobrar ni ser inútil. Nunca una oración o mortificación dejará de dar fruto, sino en uno o en otro. Lo que les he dicho alguna vez de Sor Josefa Menéndez, que le dijo al Señor si las oraciones que se hacían por un alma, si es que esa alma no las quería y las rechazaba, si se podía desperdiciar esas gracias que se pedían en esa oración. Y Jesús le dijo, si un alma no las aprovecha, las aprovechará otra. Es decir, la predicación podrá caer en saco roto y ser desperdiciada. Como dice nuestro Señor en el Evangelio, cayó parte en zarzas, parte en el suelo, en el camino, y no aprovechó nada. Pero el agua y el abono, la oración y la penitencia siempre dan fruto, siempre. Si no es en una semilla, es en otra. Al contrario del apostolado, que deja tanta semilla desperdiciada en el camino, entre piedras o en zarzales. Provocando muchas veces que el alma que rechaza esa semilla esté en peor condición que antes. Como dice Jesús, no echéis las perlas preciosas a los cerdos porque se revolverán contra vosotros. Enterrarse vivo por las almas es dedicarse a la oración y a todo lo que la favorezca la oración. Y vamos a ver ahora qué favorece la oración. En concreto, vamos a descender. Son tres cosas: el estudio, la soledad y el silencio. El estudio, que es lo que ustedes hacen cuando reciben clases de formación. El estudio es la lectura y la meditación de la palabra de Dios y de los santos. Soledad. Nada de amistades particulares que me distraigan del amor exclusivo a Dios. Nada de estar ansiando que se fijen en mí las otras hermanas o la misma superiora. Practicar la letanía de la humildad del cardenal Merry del Val, que les voy a recordar ahora. Dice así: del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, honrado, aplaudido, preferido a otros, consultado, aceptado, líbrame Jesús. Y luego lo contrario, dice el cardenal Merry del Val: del temor de ser humillado,
Líbrame, Jesús, del temor de ser despreciado, reprendido, calumniado, olvidado, puesto en ridículo, injuriado y ser juzgado con malicia. Líbrame, Jesús. Es decir, tratar de ponerse en el banquete del convento en el último lugar y que nadie te quite el último lugar, que nadie te lo quite. A mí nadie me va a quitar el ser la que tenga la peor fama de todas. Esa peor fama la quiero yo, el último lugar. Y si tengo un pleito con otra hermana y me presentan la hermana y yo ante la superiora, si quedo yo como la mala, mejor. Así me quedo en el último lugar, que es el mejor. Luego vendrá el momento de la resurrección y a esa que siempre estuvo en el último lugar, ante las demás, vendrá Jesús y dirá, para arriba, más adelante. Y eso para toda la eternidad. Es muy bueno que yo también se lo pasaré por correo las letanías de Merry del Val, aunque es fácil encontrarlas en internet. Es que es todo lo contrario al amor propio. Y sigo, respecto a la soledad, siguiendo con la humildad, aquella frase de San Juan de la Cruz que tanto digo, la virtud consiste en no querer valer nada en el corazón ajeno. Lo del farolillo rojo que decía Arroyo Marín, que nadie me quite el último puesto de la comunidad, que todas sean más apreciadas que yo, aunque me duela. Y ese dolor te lo ofrezco, Señor. Esa es la mortificación más profunda y fructuosa, la más poderosa para salvar almas. La mortificación del yo, de la afectividad, de la humildad. Esa es la más poderosa de todas. Mucho más que disciplinas de sangre, cilicios terribles y ayunos exhaustos. Nada. Que todo eso vaya a flagelar, a constreñir y a ayunar el yo, el ansia de yoísmo. Aquello que decía Isaías capítulo 66, Dios, en ese pondré mis ojos, en el humilde y abatido que tiembla ante mis palabras. El humilde es la palanca con la que Dios mueve el mundo. Qué error querer salir de un convento por sentirse humillado. Todo lo contrario. Cuanto más me humillan, este es mi sitio. Este es mi sitio. Que me echen. Hasta que no me echen, ahí agarrado a la humillación. Nada de escapar corriendo. Si Dios quiere que me vaya, que me echen. Que yo voy a estar agarrado a la dama humillación. Y si me echan, la dama humillación saldrá conmigo y seguiré abrazado a ella. Y tercero, el silencio de palabra, es decir, respetar los tiempos y lugares de la regla. Y si otra hermana no lo hace, no seguirle la corriente. Tampoco la puedo corregir, pero por lo menos no seguirle la corriente. De pensamiento, no meterme en lo ajeno, rechazar rápidamente las tentaciones y llenar mi conciencia de oración, Ave Marías, jaculatorias, meditaciones, examen de mis pecados. Silencio del pensamiento. Silencio del pensamiento es esa lucha, no es que
esté muy tranquilito porque no tengo tentaciones. ¿Puedo estar todo el día sufriendo tentaciones pegajosas y obsesivas? Que si yo las estoy resistiendo una tras otra y en lucha todo el día, estoy en silencio. Porque el silencio está en la voluntad, no en la imaginación. Y cuantas más tentaciones tenga y más las rechace, más salvarán las almas. Y silencio de obra. ¿Qué es el silencio de obra? La obediencia a la superiora por Dios, no por razones humanas, por Dios. Ni atraerla, la voluntad de la superiora caprichosamente a mi voluntad, sino solamente obedecerla por Dios. Obediencia sencilla de paloma, y tienen que ser astutas como serpientes para detectar las insinuaciones del demonio, que siempre intenta dividir. Así que la sencillez de la paloma para la superiora. Y la astucia de la serpiente contra el demonio. Si no buscan la felicidad de las criaturas en este enterrarse vivas, la felicidad les vendrá de Dios al 100%, llenarán una vida de méritos, ayudarán mucho con su ejemplo y vida interior a las hermanas más flojas. En vez de irse del convento vendrán más vocaciones. Les voy a contar un caso que escuché hace poquito en un CD de Sor Lucía de Fátima. Cuenta ella que la Virgen María le dijo, agárrense, yo esto no lo sabía, la Virgen María le dijo a Sor Lucía de Fátima que sus dos hermanas mayores se iban a morir jóvenes. ¿Por qué? Porque su madre, la madre de Sor Lucía de Fátima y de sus dos hermanas, porque su madre les impedía el entregarse a la vida religiosa. Y dijo la Santísima Virgen, o sea que la mamá no les deja ir conmigo al Palomarcico, me las voy a llevar igual. Y se las llevó al Palomarcico del cielo. Claro, esto una persona que no tenga fe, que no tenga sentido sobrenatural, ¡oh, qué crueldad! No, qué crueldad nada. Y si resulta que por no entrar en el claustro, esas dos almas se iban a perder en el mundo y se iban a condenar, y la Virgen lo sabía. No, 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 no. Que no me dejas entrar en el claustro para que me sirvan ahí, me las llevo al cielo. Y así fue, las dos murieron jóvenes. Las mató su madre por egoísta. Como para decírselo en el entierro. Para que vean que la Virgen también tiene celos. De unos celos santos. Esa es mía. Sea como sea. Que salgan de estos ejercicios espirituales dando a luz un nuevo convento, unidas como una piña para la reforma de la Iglesia y del mundo. Grandes castigos de Dios se avecinan por los pecados del mundo, donde hay peligro de que se condenen muchas almas. Les cuento otro caso de Sor Lucía de Fátima, este es todavía más impactante, mucho más. Yo cuando lo leí quise escucharlo 2 veces, para estar seguro. La Virgen María le dijo a Jacinta de Fátima, la otra de las videntes que murió muy niña,
Esto lo he escuchado en un CD del padre José Luis de Urrutia, de la Compañía de Jesús muerto en olor de santidad, o sea, es una fuente segura. Pues la Virgen le dijo a no sé si ya está canonizada, Jacinta, ¿no? Le dijo a Jacinta que en la próxima guerra, se refería a la Segunda Guerra Mundial, que en la próxima guerra iba a morir mucha gente y que casi todos se iban a ir al infierno. Y luego yo miré por el internet cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 60 millones de personas, la mayoría civiles. ¿Y por qué casi todos al infierno? Por falta de agua y de abono, de oración y de penitencia, de almas que se dediquen profesionalmente a eso, como ustedes. Si San Juan Bosco tenía razón de que el 90% de las vocaciones a la vida religiosa se echan para atrás, o al sacerdocio se echan para atrás, ustedes tendrían que ser 10 veces más de las que son. ¿Qué ha pasado? Pues esas ausencias hacen muchísimo daño, porque no son sustituibles. Y las que están, pues tienen que redoblar la entrega a Dios para suplir esas ausencias. ¿Quién predica hoy así, como lo hacía la Virgen de Fátima a unos niñitos pequeños? Tienen que estar preparadas para ser madres espirituales de tantos millones de personas en pecado mortal que pronto van a morir. Así que fíjense si son importantes. La Santísima Virgen María les haga santas. Así sea.